Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual el día de hoy con el tema La perspectiva de género desde la visión de la salud, el cual tiene como objetivo abordar las políticas y acciones públicas encaminadas a impulsar la perspectiva de género en los programas de salud en beneficio de los derechos humanos, la igualdad de género, la equidad y la no discriminación. Agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan en esta sesión, esperando sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte de la Secretaría de Salud, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente, la maestra Norma Angélica San José Rodríguez, directora de Género y Salud. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen este martes 4 de octubre. Y esperamos que sea de gran provecho para todos ustedes, que haya pues, un gran inicio con esta sesión y que, pues gracias a que hayan hecho un espacio en su agenda para acompañarnos en esta quinta sesión ya de un ciclo de diálogos que hemos concertado con la Secretaría de Salud y que para todos aquellos que nos han seguido, podrán coincidir conmigo que ha sido un diálogo muy productivo, que está concertado gracias a los buenos oficios de la doctora Adriana Stanford, directora de Evidencia en Salud de la Secretaría de Salud, y que justamente este ciclo que ahora les comentaba, estamos ya en esta quinta sesión, nos va a acompañar la maestra Norma Angélica San José Rodríguez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestra, bienvenida en nombre de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y de nuestras autoridades, nuestro coordinador, el señor Ignacio Valle Fernández, en nombre de todo el equipo de NAFED y todas las amigas y amigos que en los municipios nos acompañan el día de hoy para escucharnos, más bien para escucharla a usted, hablarnos acerca de la perspectiva de género desde la visión de salud. Pues qué tema tan importante, ¿no, maestra Angélica? Es un tema que se inscribe en este contexto de que hemos venido trabajando. Recordarán, amigas, que empezamos hablando en este ciclo acerca de los determinantes sociales de la salud, un poco para contextualizar la visión de salud, su enfoque acerca de cuáles son los determinantes de la salud y por qué desde esta óptica más vale incidir en estos aspectos. Nos reforzaba la Secretaría de Salud que la salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino y sobre todo trabajar en esos aspectos, en esas condiciones sociales que promueven esa salud. Después nos comentaron acerca de la Red Mexicana de Municipios por la Salud, justamente en esta red donde las autoridades municipales pueden trabajar concertadamente para impulsar estos determinantes sociales. En la tercera sesión hablábamos de la prevención de siniestros viales, que también en una estupenda charla nos hacían ver la relevancia del papel municipal. En la cuarta estuvimos hablando acerca del papel de los municipios en el combate de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Y pues ahora en esta quinta sesión, la maestra Norma Angélica San José Rodríguez, directora de Género y Salud de la Secretaría de Salud, nos va a hablar justamente de esta perspectiva de género desde la visión de salud. Pues maestra, le damos la más cordial bienvenida, le dejamos el escenario para que usted nos aborde pues esta sesión que sin duda alguna será la más relevante. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, por supuesto, al INAFEN y por supuesto a la Dirección General de Promoción de la Salud por esta honorable invitación. Efectivamente, es un tema importante
es un tema que invita a empezar a ver a la salud de manera distinta, pensando en los determinantes sociales precisamente de la salud que nos llevan a enfermar o bien a prevenir la enfermedad, y desde el punto de vista de la Dirección de Género y Salud, el principal determinante social, por supuesto, es el género, porque desde esa percepción hay riesgos diferenciados y hay acercamientos y control de los servicios de salud también diferenciada, depende de concebirnos como hombres o mujeres y sobre todo de determinantes de determinadas regiones del país. Muchísimas gracias. Si me permiten, voy a compartir la presentación para comenzar la plática. Sí. Quisiera saber si se ve. Ok, muchas gracias. Pues sí, comienzo comentándoles que en esta transición que a partir de esta administración, la Secretaría de Salud y en específico la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud tomó posesión, pues está la propuesta y el camino para ir reajustando y reestructurando la propia subsecretaría. En ese sentido y pensando en esta propia propuesta, la Dirección de Género y Salud está operativamente ahora ya a cargo de la Dirección General de Promoción de la Salud, cuyo titular, ustedes bien saben, es el doctor Ricardo Cortés Alcala. No obstante, pues también de manera todavía administrativa, jurídica, con algunos otros ámbitos, la dirección a mi cargo seguimos estando a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. En ese sentido es que la propia presentación puede estar vertida en ambos casos. Muchísimas gracias nuevamente. Si me permiten, entonces, dar continuidad a la misma. No sé por qué ahora no me permite seguir con ella. Disculpen, por favor, esto sí. Maestra Norma, si usted gusta, nosotros podemos apoyarle a proyectar la presentación. Sí, le puse. Permítanme, por favor. Quitarla de ahí. Ya se resolvió. Muchísimas gracias. Muy amable. Yo, si me permiten, Andrea, les voy comentando. Pues sí, efectivamente, el objetivo de esta plática es dialogar y la dialogicidad siempre es la reflexión y siempre es compartir las propias experiencias. Y si hay algo en los temas que la Dirección de Género y Salud abordamos es precisamente la experiencia y muchas veces la subjetividad comprendiéndola desde la construcción social. En ese sentido es que voy a tratar de verter en esta plática, en esta reflexión de co-construcción con ustedes, identificar la importancia de incorporar la perspectiva de género en salud, con una visión, por supuesto, de inclusión, de no discriminación y con un enfoque de interseccionalidad para comprender que hay percepciones diversas a los riesgos de la salud, diferenciado no solo por el propio sexo con el que nacemos, sino también por las regiones y también por las prestaciones de la salud según el tiempo, según la sociedad, según la cultura y por supuesto según las personas que componemos el propio instituto o la Secretaría de Salud. De esta forma, entonces, pretenderé ir comentando de manera reflexiva que en el grupo, aún con esta distancia que también nos acerca, poder co-crear la propia temática. Y comienzo tratando de reflexionar con algunas preguntas. Y me gustaría que las vayamos pensando, si gustan irlas poniendo en el propio chat
o bien irlas comentando. Insisto que el tema y los temas a mi cargo son de mucho diálogo, de mucha reflexión y sobre todo de co-construcción colectiva, social, y en este caso de personas profesionales en las que nos encontramos en este grupo virtual. Y quisiera entonces comenzar preguntando por qué creemos en este grupo que al día de hoy, y todavía sucede, que a un niño al nacer hay que vestirle de azul o a una niña de rosa. ¿Por qué las niñas pensamos que juegan peor al fútbol? ¿Por qué en este juego lúdico los niños casi no saltan la cuerda? ¿No? Y esto me permito casi firmarles que nos empezamos a evocar nuestra propia infancia y, por supuesto, nuestra adolescencia. Si yo les dijera en este grupo que alguna de nosotras, amiga mía, estamos embarazadas, cualquiera de nosotras, y que estamos invitándoles a un baby shower, ¿qué pensaríamos? ¿Qué necesitaríamos tener como primer respuesta a nuestras dudas? ¿Qué se les ocurre si yo estoy embarazada y les invito a mi baby shower? Pienso que yo sé que están controlados los micrófonos, pero quiero ir pensando, si me lo permiten. Muchas de las veces lo primero que preguntamos es, ¿qué va a ser? ¿Es niño o niña? ¿No? Porque empezamos precisamente incluso antes del nacimiento a crear, a construir el ambiente donde esta nueva persona va a comenzar a desarrollarse, ¿no? Es decir, no es solo al momento que nacemos, sino la sociedad, la institución, en este caso primaria, que es la familia o el grupo que le pueda componer o sustituir, empieza a crear y a construir estos ambientes. Entonces sí hay que empezar a pensar los porqués. ¿Por qué en este ambiente incluso muy controlado, muy tradicional, dentro de un contexto social, histórico determinado, a los hombres se les dice que no deben de llorar y las mujeres sí? Es como, les invito a otra imaginación, estuviéramos en una fiesta de 15 años o de boda, donde también con alguna de mis amigas yo le digo, vente amiga, vamos al baño. Y nos tomamos de la mano y vamos al sanitario juntas y no pasa nada, ¿no? Nos ven ir y ahí van las dos comadres, ¿no? Al sanitario. ¿Y qué pasaría si dos de los hombres que están en esta misma reunión le dice uno al otro, vente manito, vamos al sanitario, y van juntos de la mano, ¿no? Entonces sí, esta parte estructural del género está organizada empezando por los grupos sociales y las instituciones. Y en nuestro caso, la salud es una institución del Estado que también comienza a presentar su propia propuesta de actividades, de acciones con estos preceptos. De ahí entonces que cuando se nos descompone a las mujeres, por supuesto, la lavadora o la licuadora, hay que ir por lo general a un espacio donde los hombres saben con quién, ¿no? O esperamos a la pareja, cuando es hombre la pareja, para que él sea quien lo arregle o lo resuelva. Pero no solo en eso, sino también lo puede hacer en los autos, ¿no? Entonces, sí vamos valorando mucho más los trabajos fuera del hogar y sobre todo aquellos que realizan los varones que aquellos que realicen las mujeres, ¿no? Y eso nos lleva a un contexto de cuidados y crianza que yo les preguntaría también por qué si el hijo de una pareja heterosexual enferma, por lo general es la mujer quien lo lleva al cuidado de la salud y el papá puede continuar con su trabajo remunerado, aun cuando la esposa también tenga un trabajo remunerado. El contexto, la institución del trabajo, la institución laboral, también promueve y reproduce que somos las mujeres quienes por lo general tomamos mucho más las licencias, los permisos, etcétera, etcétera, precisamente para el cuidado del resto de las personas. Entonces, así podemos ir reflexionando con cada una
de estas preguntas que aquí les presento. Entonces, bajo estos contextos que me permito compartirles, podemos deducir que ante la misma situación se trata y se enfrenta de diversas maneras diferentes las mujeres y los hombres. Los hombres cambian ante el mismo contexto que las mujeres puedan estar presentando. Entonces podemos también interferir que los comportamientos de las mujeres y de los hombres van a estar reproduciéndose precisamente en la sociedad. Y la sociedad la componemos las instituciones sociales del Estado, insisto, comenzando por la familia o ese grupo que le haya sustituido, si fuera el caso, y se va reproduciendo y poco se va cuestionando y entonces se va naturalizando estas cuestiones de pasar de una generación a otra las ideas de que incluso antes de nacer, el contexto donde nacerá la persona hay que irla adecuando según el sexo con el cual va a nacer ella o él. Entonces sí podemos ir pensando que esta sociedad, las instituciones, va a reproducir, a reprobar, a aplaudir, sí o no, a través de ellas, la relación en un ciclo de vida de las personas, donde entonces comenzamos a hablar como los determinantes sociales, como la etnia, la educación, la zona regional, la lengua que puedan estar hablando las personas, va a estar diferenciando esta propia reproducción. Ya lo iremos viendo un poco más adelante. Pero esta es la base precisamente de este enfoque o de esta visión. Desde la teoría sexo-género se va a comprender al sexo como esas diferencias biológicas, fisiológicas, genéticas, hormonales con las cuales sí nacemos, sí somos diferentes, sí en este contexto, en lo fisiológico, en lo reproductivo, donde al partir de nacer con uno u otro anatómicamente definida, se nos va definiendo como hombre-mujer o bien como macho o hembra, hablando en otro tipo de razas. Entonces, esa parte de nacer con esas características físicas, fisiológicas, genéticas, va a irnos colocando de manera diversa y diferenciada en esos atributos sociales que estipulan precisamente las instituciones para decidir que una mujer que nace anatómicamente definida con un cuerpo para ser femenina y lo mismo sucede con los hombres. Y esto, por supuesto, tiene una trayectoria histórica, social y, por supuesto, contextual. Y lo mismo va asignando a las personas según estos atributos y le va definiendo los roles, los estereotipos y las expectativas en un contexto social, cultural e histórico determinado. ¿Y a qué me refiero? A que no somos las mismas mujeres que nuestras abuelas, que nuestras bisabuelas, y por supuesto tampoco los hombres varones que aquí nos encontramos, tampoco son los mismos que sus papás, que sus abuelos y que sus bisabuelos, aun cuando reproductivamente somos iguales. Somos las mismas mujeres hablando reproductivamente en este país que en China, que en Alaska, que en Irán, pero el contexto social histórico específico va a definir el primer territorio donde se juegan estas ideas, que es el cuerpo, bajo estos atributos simbólicos. ¿Y a qué me refiero? Yo, una mujer de 52 años, con cierto nivel de educativo, puedo ser la misma que una mujer en Irán de 52 años con mi nivel educativo y con la misma capacidad reproductiva, pero la sociedad le va a definir a este cuerpo, a este territorio corporal de manera distinta en este país, en este contexto, en esta ciudad, que en Irán. En Irán
tienen que taparse mucho más los cuerpos de las mujeres, incluso hay momentos que solo deben mostrar los ojos. Entonces, a eso se refiere la perspectiva de género, como el ser hombre o ser mujer nos va colocando en atributos sociales de manera distinta para ser masculino o femenino. Así entonces es que nacer con cuerpos específicos nos va a contextualizar en cuerpos territoriales de manera distinta y este cuerpo territorial se va a extender a los espacios también. Entonces, hay dos territorios donde se juega esta perspectiva, el cuerpo en sí mismo y el espacio donde se juegan esos cuerpos, y entonces empieza a jugarse un ejercicio de poder para aprender ese cuerpo con H intermedia y aprender esos contextos o esos territorios donde se mueven los cuerpos. De tal forma entonces que esa perspectiva la vamos a entender como esos conceptos sociales que definen los roles o funciones, los comportamientos, las actividades, los atributos, cómo ser, qué decir, qué pensar, qué expresar o no para los hombres y para las mujeres a partir de un cuerpo sexual. Así entonces es que las mujeres o los hombres, sexualmente hablando, reproductivamente, fisiológicamente hablando, pueden jugar su territorio corporal y el territorio contextual según cómo vayan definiéndose a partir de su propia identidad de género e identidad de sexual. Así pues, estos dos ejemplos que aquí les pongo, dos hombres, dos mujeres, y que pueden conjugar y jugar con su cuerpo de manera distinta para definirse y autodefinirse como femenino o masculino, pero no solo eso, también quienes lo vemos y quienes convivimos y con quienes tenemos ese vínculo, les vamos definiendo como masculinas o femeninos a partir del territorio corporal en el cual estamos viendo. Y entonces empiezan los vínculos de establecer las relaciones, ya veremos, insisto, de poder. Y esto empieza, ya también yo lo decía, desde prácticamente el nacimiento. Y la institución, cualquiera que definamos, va definiendo, va contextualizando esto. Si nos paráramos en diciembre, el día del niño de la niña, ya va a llegar Santa Claus, ya va a llegar el niño Dios, ya va a llegar los Reyes Magos. Quienes tengamos hijos o hijas definidas como tal, ya sabemos a dónde acudir. Si yo fuera a traer una lista de reina maga para mi hija, yo al entrar a donde quiera que la vaya yo a adquirir, ya sé para dónde moverme, porque el contexto está definido para ir o al departamento de niñas, o al departamento de caballeros, o al departamento de niños o de bebés, ¿no? Recién nacidos. Entonces, sí, estos preceptos de género organizan la sociedad de manera natural. No la criticamos, mucho menos la cuestionamos, mucho menos es que si no llegamos a ese nivel de conciencia, vamos a poder ir entendiendo esta interacción desde estos preceptos. Entonces es muy claro, espero que así esté quedando, como estos roles, estos estereotipos, estas expectativas nos van definiendo de manera distinta, insisto, a partir del cuerpo y de los contextos donde se mueven nuestros cuerpos. Entonces sí nos van diferenciando en que lo masculino va quedando en la división sexual del trabajo hacia lo afuera, hacia lo público, y la división sexual del trabajo definida para las mujeres hacia lo privado, hacia la intimidad. ¿A qué me refiero? A lo valorizado y por lo general mayoritariamente positivo, que es lo masculino, y lo poco valorizado, como puede ser lo femenino. De ahí entonces que los niños no lloran, no juegues como niña, corres como vieja, vieja al último, agarren a sus gallinas porque mi gallo está suelto, y así un sinfín de mitos que vamos reproduciendo. Y si hay una sociedad que se mueve sobre estos,
dichos, mitos, es la sociedad mexicana, ¿no? Entonces sí, vamos colocando de manera distinta a las mujeres y a los hombres, pero no solo eso, sino que también de manera individual nos vamos colocando bajo estos preceptos. Entonces sí, hay diversos contextos donde se valora de manera diferente los actuares, los sentires, los comportamientos, los amores, según se sea hombre o mujer, ¿no? Lo vamos viendo de manera muy distinta según el cuerpo del cual estemos hablando. Este es un ejemplo muy claro que me gusta mucho ponerles. A mi mano izquierda, no sé si al de ustedes, está un equipo de voleibol de la misma nación, el mismo país, las mismas reglas para el momento de jugar esta disciplina que es el voleibol. Eh, pero el cuerpo está distinguido a través de ser mujeres con un uniforme específico y ser hombres con otro uniforme específico. Si es la misma disciplina, si son las mismas reglamentaciones, ¿por qué es necesario utilizar de manera distinta el cuerpo de la selección femenina con la selección masculina? Entonces sí comienzan las diferencias entre ambos sexos, pero al interior del propio mismo sexo es como pongo el ejemplo de las voleibolistas de mi lado derecho, no sé si también ustedes lo vean ahí, pero o es su lado izquierdo, ¿no? Es también la misma disciplina, es también los mismos, las mismas mujeres desde lo reproductivamente hablando, pero el contexto es distinto. Una viene de países donde el cuerpo de las mujeres es total y absolutamente controlado y reprimido de una manera. Y la otra también es controlado de distinta manera. En una no puede mostrarse y en otra tiene que mostrarse. Entonces sí, hay que empezar a ver con estas perspectivas lo que sucede a nuestro alrededor. Y empezarlo a ver de esta manera necesariamente nos lleva precisamente a cuestionarnos, a reflexionar, a tocarnos, a vernos, a mirar nuestro cuerpo y nuestros andares de este cuerpo de manera distinta. Y a veces eso lleva tiempo, a veces eso es confrontativo y a veces también se vale no querer tocar estos temas. Entonces, ahí es donde está la importancia, la benevolencia y la nobleza, pero también el gran reto de la perspectiva que venimos hablando en la Dirección de Género y Salud. No se aplican pruebas, no se aplican, ¿no?, tamizajes, sino empezamos a invitar que eso que se hace en materia de salud, empecemos a verla con esta perspectiva, con esta visión científica, analítica, donde durante todos los ciclos de vida de las personas nos van diferenciando según el cuerpo y los contextos donde se muevan los cuerpos. Entonces, hay que empezar a pensar que cuando hablamos de perspectiva de género, inclusión o discriminación, no solo nos referimos a las mujeres, no solo son mujeres y salud reproductiva, sino que hablamos precisamente de todas las posibilidades relacionales y vinculares donde nos estamos moviendo bajo estos preceptos naturalizados. De tal manera que la invitación es identificar, cuestionar, por supuesto, si eso que pasa en salud va a crear o va a cerrar brechas de desigualdad, va a excluir o a incluir a las mujeres o a los hombres en nuestras propias actividades y, por supuesto, nos reta y nos invita a crear acciones sustantivas que vayan proponiendo y vayan propugnando por condiciones de cambio que nos lleven a la igualdad de género en materia de salud. Así entonces es que hablar desde otra manera es que podemos estar creando las desigualdades, es decir, cuando se crean las campañas de cualquier cuestión en salud, por lo general
las creamos dirigidas hacia las mujeres, pensadas hacia ellas, porque ese precepto en salud está muy arraigado de que son las mujeres las cuidadoras, por ejemplo. Y son ellas las que en cualquier campaña son quienes se acercan a los primeros niveles de salud, de atención a la salud, como son los centros de salud precisamente. Y entonces vamos creando nuestros materiales, nuestra campaña, nuestro lenguaje, tanto verbal como no, para que sean ellas las que se acerquen. Y entonces, al hacer esa inclusión, aparentemente vamos primero excluyendo a los varones de su propia responsabilidad, pero también del derecho al cuidado afectivo, y le vamos cargando a las mujeres precisamente la carga de trabajo en cuidados y crianzas. Entonces vamos favoreciendo o no sistemáticamente a unos y a otros con el quehacer basado en preceptos de género. Y a eso precisamente se refieren las desigualdades de género en salud. Vamos creando con base en las desigualdades, en los preceptos, en las miradas de género diferenciado, vamos precisamente abriendo las brechas de desigualdad para el control, el acceso de los servicios, no solo de las personas usuarias, sino también de quienes trabajamos al interior de la institución. De tal forma entonces que otra de las invitaciones es mirar las necesidades específicas de algún tipo de población, pero también esas limitaciones que se están creando para que sean hombres o mujeres quienes no se estén acercando o se estén acercando de manera diferenciada. ¿Y a qué me refiero con un ejemplo un poco más claro? Los primeros niveles de atención en salud, por supuesto que están mucho más utilizados, mucho más poblados por las mujeres, pero no solo por las mujeres en sí mismas porque vayan a cuidar su salud, sino porque llevan precisamente a cualquier otra persona, miembro de la salud, de la familia, al cuidado. Ya lo decía yo, ya sean vacunas, ya sean porque se agriparon, ya sea porque se cayeron, ya sea porque en la escuela se cayeron, a quien le hablan es a la mamá porque es la que tiene el tiempo, aun cuando la mamá esté en un trabajo remunerado, y entonces es quien pide permiso y acude a la institución educativa. Y lo mismo sucede en segundos niveles de atención, donde son los varones por lo general quienes las ocupan, quienes mayoritariamente están pobladas, pero porque esperan, aguantan y no quieren ir a un primer nivel de atención, que por lo general es atención primaria a la salud o preventiva. Nuestras campañas en específicas en materia de salud reproductiva están totalmente diferenciadas. Por ejemplo, a nosotras nos bombardean, déjenmelo decir así, con chécate, fíjate, tócate, que no cambie el color, que si se hunde el pezón, ¿no? Entonces, y a ellos no existe este bombardeo en materia de salud reproductiva, aun cuando en este ciclo de vida, en la niñez, para los hombres, hay que estar muy cuidadosas, por ejemplo, de cáncer de testículo. A ningún niño que yo sepa le han dicho desde la infancia: ten cuidado, fíjate cómo están tus testículos, que no se suba uno, que no se esconda el otro, ¿no? O en la juventud, ¿no? Que el cáncer reproductivo en esta edad es en el pene. Tampoco hay a hombres que les enseñen a mirarse, a tocarse, a olerse, que no sea si no es con un criterio erótico, ¿no? Con una intención erótica. Cuando se habla de salud reproductiva, de cáncer reproductivo en los varones, ya es en los adultos para cáncer de próstata. Entonces, no estamos pensando en un ciclo de vida en los hombres. Y lo mismo pasa en las mujeres, donde por lo general nos referimos a su salud reproductiva, ni siquiera a la salud sexual, ¿no? Y cuando en nuestro país son otros padecimientos los que tienen a las mujeres enfermando, como puede ser diabetes mellitus, ¿no? Entonces, sí hay que empezar a pensar de manera distinta cómo estamos viendo
esta cuestión de salud. Ir pensando, ir haciendo, ir cuestionando e ir trabajando con esta perspectiva es empezar a hablar de igualdad de género. Primero, como un asunto de ámbito o concepto jurídico, donde la Constitución tal cual lo define, las leyes, las normatividades hablan de igualdad de género, donde plantean que hombres, mujeres, niñas, niños, tenemos las mismas oportunidades de acceso y control a cualquiera de los recursos, en este caso, en salud. No obstante, este concepto jurídico se vuelve en un concepto ético como es la equidad. Es decir, no basta que estén las normatividades, los lineamientos, si no se hace algo para hacer real o jurídicamente garantía de que esto esté haciendo. Y lo mismo pasa en específico en el ámbito de la salud laboral, donde la igualdad se refiere como concepto jurídico a que todos los hombres, mujeres de esta institución tenemos las mismas oportunidades para gozar precisamente de opciones de desarrollo, de buena salud, contribuir al desarrollo laboral, la toma de decisiones, así como beneficiarnos de los resultados, ¿no? Ahí podría yo también poner un ejemplo en el sentido de el ya muy nombrado techo de cristal, ¿no? Donde las mujeres con las mismas capacidades, con la misma formación, con el mismo tiempo de desarrollo y de profesionalización y de desarrollo de habilidades y capacidades, no puede llegar más allá de que un hombre, precisamente por lo que ahora yo nombro como un piso pegajoso, ¿no? Es decir, no basta que las instituciones estemos haciendo, creando acciones para el acceso de las mujeres, si el cuidado y la crianza, en este caso del grupo familiar, no lo rompemos y entonces no importa que yo pueda ir más allá arriba si hay algo de abajo que me está deteniendo. Entonces, no basta que exista la normatividad, los lineamientos, si no hacemos acciones con equidad, es decir, mirando las necesidades y las características específicas de una población, de un grupo, para crear, valga la redundancia, esas acciones que vayan cerrando esas brechas de desigualdad. De tal forma entonces que la igualdad tiene que ser el resultado, es decir, garantizar derechos, cualquiera de ellos en el mantenimiento, en el control, en el acceso de los servicios de salud, pero creando desde un concepto de justicia social la distribución del poder y de los recursos con concordancia a las necesidades específicas. Es decir, la equidad va a ser el medio, el camino para una igualdad sustantiva. ¿Y qué se hace? Ir eliminando las barreras que precisamente impiden el acceso, el control de los servicios a mujeres, a niñas, adolescentes y a hombres, niños y adolescentes según los preceptos de género. Así entonces es que aquí forma parte muy importante de empezar a mirar al género como un determinante social de la salud, ¿no? Si tomamos el concepto precisamente de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que los determinantes sociales de la salud son esas circunstancias en las cuales las personas vamos a nacer, crecer, vivir, desarrollarnos, envejecer, incluso morir, incluido por supuesto el sistema de salud, y con todo lo que ahora he expuesto, una de esas partes de determinante social es el género. El género va a promover, a impedir la percepción de riesgo según hombres y mujeres. De ahí entonces que el grupo poblacional de jóvenes urbanos que tienen una moto altamente van a tener una probabilidad de accidente porque hay que mostrar la masculinidad, ¿no? ¿Y cómo la muestran? En el riesgo. Siempre los varones, por lo general, tienen que estar mostrando masculinidad y en materia de salud es riesgo. Se arriesgan, tienen que trepar, tienen que correr, tienen que ganar. ¿Por qué? Porque tienen que mostrar precisamente la masculinidad. Es decir,
ese ejercicio de poder que va estableciendo los núcleos y los vínculos al interior de los hombres. Es decir, si hay un hombre más afeminado, mucho más atento con su pareja, empieza a ser al interior altamente cuestionado. No seas mandilón, ¿quién manda en tu casa? Esa vieja, ¿qué onda? Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Ay, dile que sí, mira, te trajo las flores. Y además, entre los dos grupos, ¿no? Es decir, esperamos de los hombres una cosa y los hombres esperan de las mujeres otra más. Entonces, hay que empezar a pensar en problemáticas y demandas diferenciadas según el grupo poblacional, según estos preceptos, según la región y según la concepción de identidad de género y de identidad sexual. No es lo mismo, aunque es el mismo derecho de una población rural o indígena a tener la salud que una población urbana, porque sus posibilidades, sus características, sus opciones son diversas. De tal forma entonces que esa es precisamente la apuesta de un concepto de interseccionalidad. Pensar que una persona vive, se desarrolla, funciona en un contexto determinado que ella misma ha identificado como, valga la redundancia, identidad de género sexual y que va a moverse no solo por ella misma, sino por un concepto organizacional estructurado bajo ciertos lineamientos o normatividades no escritas. Una cultura organizacional no escrita dentro de la sociedad, según se sea niña, niño, varón, mujer, adolescente, mujer, hombre, adulta, adulta mayor, y entonces hay que empezar a pensar que además sabemos otras mujeres, además sabemos otros hombres como afrodescendientes, como indígenas, como migrantes que se quedaron internos o como migrantes externos de paso, donde también nuestra Constitución y nuestras normatividades dicen que cualquier persona migrante tiene que tener las mismas garantías que quien nace en este país. Entonces hay que pensar de manera compleja. Hay personas con discapacidad con requerimientos específicos, pero al interior del grupo de personas con discapacidad hay diversas discapacidades, ¿no? No es lo mismo una discapacidad visual o auditiva que una discapacidad psicomotora. Las posibilidades de estas personas al control y al acceso de los servicios de salud requieren distintas acciones que les cierren la brecha de desigualdad para el acceso precisamente a su salud, a garantizar como un concepto jurídico su salud. Y lo mismo sucede en las personas de la diversidad sexual. Si hay una mujer que no cumple los estereotipos de feminidad, es todo menos una mujer. Y lo mismo sucede con los hombres. Si no cumple con un estereotipo de masculinidad, también es todo menos mujer, menos hombre. Entonces, le vamos colocando de manera distinta en estas situaciones. Así entonces hay que pensar que hay problemáticas, demandas y necesidades muy diversas en nuestro país y quienes están en este foro lo saben. Quiero pensar que tenemos personas del norte del país, un país del norte regionalizado, muy industrializado, muy disparejo y muy desigual, a una región del sureste del mismo país con diversas necesidades específicas. Así entonces hay que pensar de quiénes estamos hablando. Y por supuesto, en pospandemia, en pandemia, por supuesto que hay que empezar a pensar qué está pasando con esas afectividades, con esas interacciones después de este gran golpe que estamos superando, ¿no? Entonces sí hay que empezar a pensar distinto. Esa es la gran invitación. Sin atención a la salud, sin pensar, sin desagregar los datos, empezando por supuesto por sexo y todos los demás determinantes sociales de la salud
con base en perspectiva de género, inclusión, no discriminación e interseccionalidad, no nos va a permitir avanzar en cerrar las brechas de desigualdad. Hay incluso cambios climáticos diversos en nuestro país que también está científicamente comprobado que afecta mucho más a niñas y mucho más a mujeres. Entonces sí hay que pensar a desagregar nuestros datos, comenzando por sexo, edad y demás determinantes sociales, para empezar a ver, analizar, identificar que sí habemos personas distintas, diversas, con problemáticas, necesidades muy específicas, dependiendo al grupo poblacional, regional, con preceptos de género muy específicos, diferenciados, que donde la carga de trabajo también es diferenciada, donde la carga de trabajo remunerada es mucho más valorada que una carga de trabajo no remunerada, como el cuidado y la crianza de la familia y de la comunidad, ¿no? Si tenemos personas adultas mayores en grandes abandonos con problemas de salud muy específicas que no estamos atendiendo. La pobreza extrema también está muy marcada y también científica, con investigaciones está comprobado que también son las mujeres y las niñas en mayor pobreza en nuestro país. Entonces, sí es necesario, primero, desagregar nuestros datos, ya lo decía yo, por edad, por sexo y demás determinantes sociales, porque no es lo mismo una región, un país, un municipio, se diferencia incluso a otros municipios hablando de la misma entidad federativa. Una vez que logremos hacer esta diferenciación, este análisis, nos va a permitir desarrollar estrategias y acciones con estos enfoques, con el de inclusión, no discriminación y con enfoque de interseccionalidad. Aquí pongo cuatro ejemplos, ¿no? de necesidades muy específicas con esta visión. Es necesario implicar a las mujeres en la toma de decisiones, pero también a los hombres en el autocuidado de su salud y de las demás personas. Hay también algunas tesis de doctorados que están tratando la salud mental de los hombres, donde la depresión por ausencia, es decir, porque alguien de su familia murió, no es identificada. No es que nosotras, por supuesto, nos deprimamos más, sino que se nos permite externar la tristeza mucho más que a los hombres. Entonces, los procesos de depresión sí los viven distinto, ¿no? Nosotras tenemos mucho más oportunidad de despedirnos de una persona porque estamos en su cuidado, porque porque el contexto social, laboral nos permite ir al cuidado de las personas, no así los hombres. Los hombres no pueden tener un cierre en materia de salud emocional y psicológica ante la pérdida de una persona importante para ellos, precisamente porque no pueden, no están, no les permiten estar cerca, ser afectuosos, llorar y mostrar emociones que desde el ámbito femenino están mucho más colocadas en ellas, ¿no? Hay que pensar entonces en necesidades de salud psicológica, física y sobre todo con base en sus necesidades específicas. Y esto solo lo vamos a lograr identificando precisamente la problemática contextual, específica, regional, jurisdiccional, municipal, poblacional, para saber cuál es de manera individual, familiar, estas necesidades y problemáticas. Otra propuesta, por supuesto, es convocar a centros de trabajo de sectores privados, públicos, sociales, a brindar alternativas como horarios flexibles, trabajo a distancia para madres, padres o personas que tienen bajo su cuidado a otras personas del hogar. En materia de salud mental, por ejemplo, también los institutos, los hospitales de salud mental
están muy poblados por las mujeres que llevan a atender a las personas con este tipo de padecimientos y hay una afectación también a su salud. Entonces sí hay que empezar a desagregar nuestros datos por sexo, edad y todos los determinantes sociales que tengamos según nuestra región. De ahí entonces que la propuesta, sobre todo dirigida hacia los hombres, es que puedan crear, sentirse, pensarse, reconfortarse bajo un precepto o preceptos de masculinidades alternas que les permita emerger desde la toma de conciencia cómo les está impactando con base en esta identificación de género sexual a su salud. Y por supuesto que podamos, con base en ello, de la mano, transformar nuestros entornos en esta materia para crear acciones, crear elementos co-constructivos en la sociedad de diversas maneras, con hombres mucho más afectivos, mucho más bajo su autocuidado y su cuidado, y también con posibilidades de que las mujeres puedan crear, co-crear y desarrollarse en otros ámbitos. Solo así es que haremos cumplir los marcos normativos nacionales e internacionales que tenemos en nuestro país. Ya lo decía yo, México, el Estado mexicano en materia de género, de igualdad, de no discriminación, somos uno de los que más tienen leyes, de los que más norman esto. No quiere decir que estemos abatiendo estas desigualdades. Las desigualdades, las brechas de desigualdad no están siendo cerradas, aun cuando tenemos marcos legales, normativos muy fuertes a nivel nacional e internacional. Entonces, esto de lo cual yo les vengo a exponer es solo la introducción para empezar a pensar de manera distinta nuestro cuerpo y nuestro territorio hacia lo externo, cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos relacionando y cómo estamos permitiendo ese ejercicio de poder de manera igualitaria o diferenciada. Todo esto lo hacemos con convicción y no solo porque hay que hacerlo creando instrumentos nacionales e internacionales para dar cuenta en estos niveles de lo que estamos haciendo. El artículo 1 de la Constitución habla de esto que les estoy hablando, de la igualdad, la no discriminación, la inclusión, pero también el artículo 4 y todo ello también da cuenta de los convenios internacionales en las materias de las cuales tengo a mi cargo en materia de salud para que de manera periódica estemos informando las recomendaciones tanto de la CEDAW como Belén de Pará. Sería hasta ahorita lo que podría yo exponer y por supuesto me encantaría escucharles. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición por parte de la maestra Norma Angélica y a continuación les invitamos a que nos compartan sus dudas o sus comentarios a través del chat para darles lectura. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. Pues primero que nada, felicitar a la maestra Norma Angélica San José Rodríguez, directora de Género y Salud. Fíjese, maestra, pues no solo en el título de su cargo lleva usted esta gran experiencia, sino con todo lo que nos ha platicado, nos ha hecho desde mi punto de vista, pues una exposición, una conferencia reflexiva, maestra. Parecieran aspectos básicos, parecieran aspectos que todos los aquí presentes, hombres, mujeres, de una u otra manera hemos ya conocido, tal vez ya hemos experimentado, tal vez incluso ya lo llevamos a la práctica, pero siempre es importante hacer este alto en el camino y hacer esta reflexión sobre lo que significa impulsar un enfoque, impulsar una perspectiva de género y
e impulsar esa perspectiva de género en acciones tan indispensables como las de la salud. Hubo un par de frases que me llamaron muchísimo la atención, pero me parece que una da cuenta mucho de lo que usted comentaba. Las desigualdades de género crean desigualdades de salud. Y me parece que las consecuencias son muchas, maestra, y ahorita ojalá que nuestros amigos, amigas se animen a poner en el chat algunas preguntas, algunos comentarios. Ya por ahí vi algunas, dos o tres que sin duda alguna pueden despertar algún comentario adicional de su parte. Y entonces esto, maestra, significaría muchas cosas, que como hombres y mujeres tenemos diferentes enfermedades, tenemos diferente salud, tenemos diferente atención por parte del sistema, que se agregaría a todo este planteamiento de sexo y género que usted nos fue comentando en el curso de la exposición, más los roles, más el tema, pues ya que últimamente hemos abordado mucho en el FED acerca de este esquema patriarcal y esas opciones ya de masculinidades alternas que se han venido construyendo poco a poco y que sin duda alguna, pues tarde o temprano irán marcando pues una gran diferencia en nuestra sociedad, ¿no? Porque pues, sin duda alguna, como usted señalaba, el tema de género pues es una construcción cultural y como tal pues también es una construcción de largo plazo. Y me parece que justamente eso es lo que vamos a requerir también, ¿no? Una construcción alterna que se tendrá que ir construyendo poco a poco. Otro aspecto que sin duda alguna me llamó mucho la atención y ahorita quisiera pedir también un comentario adicional, maestra, porque lo que me parecía obvio, pues era esta cuestión de los niños y niñas, ¿no? Pues desde el color de la vestimenta, el tipo de juegos, el comportamiento, en fin. Sí, esa parte me parece que era obvia para todos los que somos de nuestra generación. Pero la consecuencia que usted arrojaba al final, esa sí déjeme decirle que me sorprendió, porque no lo había perfilado de esa manera. Digo, también entiendo que los niños no deben de llorar, los hombres no deben llorar, pero que los hombres no puedan expresar su duelo y que los hombres entonces tengan una situación emocionalmente diferente que provoque diferentes enfermedades y que incluso se vivan aspectos como los relacionados con la depresión, pues nos lleva ya también a otras circunstancias, ¿no? Porque entonces pues nos mete en otros esquemas de condición social, de condición de salud, y eso también se me hizo como de lo más relevante. Y aterrizó maestra, en un tema que también me lleva a mi último planteamiento antes de pasar la palabra y no abusar de ella, pues a cosas como muy puntuales, ¿no? Como cosas muy puntuales donde los municipios, y ahí es donde también quisiera pedirle un comentario adicional, maestra, porque señalaba prácticamente hacia el final, bueno, pues esto de la forma en que vivimos diferente la salud y la enfermedad, hombres y mujeres, pues también impacta o va de la mano con diferentes aspectos. Señalaba usted algunos que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio climático, con las condiciones sociales, pero también algunos que están como más a la mano, ¿no? El tema de las condiciones de trabajo y cómo medidas hoy las vemos ya tan básicas, tan indispensables como la flexibilidad de los horarios, pueden ir marcando pequeñas diferencias, ¿no? Y como esa, maestra, ¿qué otra medida usted diría que están a la mano, que son muy prácticas y que de manera inmediata las autoridades municipales pudieran instrumentar en sus áreas o en toda la administración municipal, ¿no? Porque a veces las autoridades municipales que nos acompañan o uno mismo piensa que esto sigue siendo como una discusión genérica, pero cuando cuando logramos bajarla a cosas prácticas, a cosas concretas que solo requieren de la voluntad del presidente o de la presidenta municipal,
Me parece entonces que cobran un poco más de sentido y si las ilustramos, entonces, pues mucho más reforzamos esta imagen de que solo depende de que el presidente municipal, la presidenta municipal o alguna autoridad correspondiente ponga la voluntad por delante para empezar esos pequeños cambios en el camino. Eh, Serían algunos de los comentarios, maestra, de verdad de que le aprecio que nos haya dado esta exposición. Y no sé, Andrea, tú nos dices si la maestra nos pudiese reflexionar sobre este tema o avanzamos con preguntas, es que ya tienes preguntas y comentarios en el chat. Adelante, maestra, por favor, le escuchamos. Sí, muchísimas gracias, Ernesto, por supuesto, André, y todos quienes estamos aquí construyendo. Estoy leyendo sus comentarios precisamente en el chat y comienzo con lo que Ernesto comentaba. Efectivamente, muchas veces nos centramos en la salud física, ¿no? Y la salud emocional en general la vamos dejando de lado, ¿no? Desde la perspectiva de género, cuestionamos mucho los mitos. Déjenme poner el ejemplo primario, ¿no? Que siempre tomo de cuando una mujer cuando una mujer dice que no, quiere decir sí, ¿no? Y como nosotras decimos que no, y un ejercicio de masculinidad hegemónica es insístele, ¿no? Entonces empezamos ahí el juego de hacernos las interesantes y ellos tener que insistir. Y empieza algo similar como el hostigamiento sexual o el acoso sexual, ¿no? Es solo para poner un ejemplo. Pero también sucede en materia de salud emocional. Nosotras, por lo general, somos las más expresivas en eso, ¿no? Somos las más gritonas, todo, déjenmelo poner entrecomillado, las más sensibles, las más chillonas, ¿no? Las más necesitadas de contención, y esos son aspectos innatos de las personas, ¿no? Los sentidos, las emociones son de las personas, pero en el contexto social se le va dando un sentido masculino o femenino. De ahí entonces que la represión en estos ámbitos de salud emocional o psicológica mental es mucho más diferenciada en los hombres, ¿no? El mismo contexto, ya lo decía yo, ¿qué pasa cuando un hombre quiere llorar? De inmediato el contexto reprime, ¿no? Y empezamos por el grupo al que pertenece, ya sea el niño, el adolescente o el adulto, ¿no? No seas vieja, eso no hacen, pues que eres marica, ¿no? Entonces, la salud mental sí va también abriendo grandes brechas de desigualdad, ¿no? Y lo mismo pasa cuando se enviuda. Los hombres son más cuidados por mujeres en la viudez que las mujeres durante la viudez, ¿no? Lo mismo sucede en sistemas de reclusión, ya sea por ámbitos jurídicos, ¿no? De algún tipo de delito o por ámbitos de adicciones. Los hombres son mucho más visitados en estos centros de reclusión por mujeres, cualquiera que sea el vínculo al parentesco, que las mujeres. Las mujeres son mucho más abandonadas en este tipo de reclusiones, ¿no? Pero tampoco pasa desapercibido en salud. Una mujer que entra por el mismo padecimiento a un segundo o tercer nivel de atención que un hombre, el mismo padecimiento, es mucho más dada de alta hasta 2 o 3 días antes que un hombre, mucho menos visitada por personal residente que un hombre, ¿no? Entonces sí, también los hombres en ciertas circunstancias están mucho más arropados, mucho más acompañados, pero por mujeres, en esta idea de que somos las capaces de cuidar, ¿no? Entonces sí, vamos diferenciando en ese sentido. ¿Qué podemos hacer a nivel municipal para ir hablando de la Política Nacional de Igualdad en Salud, que es lo que yo tengo a mi cargo?
déjenme ya entrar como algo mucho más normativo para comprender las propuestas que yo podría hacer. La Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres está a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres a través del Programa Nacional para la No Discriminación y la Igualdad entre Mujeres y Hombres, mejor conocido como Proigualdad. El Proigualdad nos dice a toda la administración pública a través de 6 objetivos, estrategias, acciones puntuales, lo que hay que hacer. Y lo comenzamos haciendo en las secretarías de Estado. A las 19 secretarías nos va diciendo, este es un plan programático, un programa nacional para la igualdad. En salud, en ese Proigualdad se subdivide hacia las acciones de la prestación de servicios y hacia el interior de las personas trabajadoras de la administración pública. En este caso me voy a versar en este segundo elemento que es la cultura institucional para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la salud, que es el que yo puedo manejar. La cultura institucional para la igualdad tiene que transversalizarse a través de 3 componentes. Mejorar el clima laboral de quienes trabajamos en la administración pública federal con acciones que cierren las brechas de desigualdad. Y las vamos a identificar, ya lo decía yo, solamente desagregando lo que pasa. ¿Qué pasa con los permisos, con las licencias? Las licencias de maternidad las tenemos, pero también existen las licencias de paternidad, ya sea bajo el régimen del ISSSTE o del IMSS. Y toda persona servidora pública está bajo el régimen del ISSSTE. Entonces, el ISSSTE, la Ley General del ISSSTE, nos dice que los hombres pueden ejercer su licencia de paternidad una vez que el hijo o la hija haya nacido. Pero primero se desconoce, poco se promueve, se difunde. Después, bajo estos preceptos, primero, no se les permite utilizarla, ¿no? ¿Por qué? Porque o son los proveedores o son el brazo derecho del jefe o no tienen primero a cargo que sacar alguna reunión, alguna programación, alguna cuestión muy importante en el ámbito de la institución laboral, ¿no? Entonces, ese permiso poco lo utilizan. Y sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hizo en algún momento un estudio de aquellos hombres que usaron su licencia de paternidad, que creen, sí gozaron de los días, pero no para el cuidado y la crianza. Hicieron todo menos estar a cargo de la persona recién nacida. Entonces, todo esto se estructura en estos preceptos de género. Son ellos los que pueden no gozar o gozar de ciertos derechos y lo mismo nosotras, ¿no? A veces pareciera que en el ámbito laboral lo que se nos permite es mucho más a favor de nosotras cuando lo que se está promoviendo es el cuidado y la crianza y esa carga extra, ¿no? Con ir a firmar las boletas de la escuela, ir por el niño o la niña que enfermó en el jardín de niños, ir por la abuela, el abuelo o la suegra incluso para llevarla al cuidado de la salud o pedir mis permisos porque el hijo, la hija o cualquier persona, incluidas las personas que transitan por alguna discapacidad, hay que quedarnos en casa, ¿no? Entonces, pareciera que eso nos favorece, pero no, nos carga de trabajo no remunerado. Entonces, hay que empezar a pensar en, ¿no?, los municipios, qué estamos haciendo con las personas trabajadoras, cuáles son en materia de clima laboral y en materia de derechos y obligaciones en el ejercicio de estas garantías normativas. Y también está la otra cuestión que es la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y social, que va muy de acuerdo con el clima laboral. ¿Cuánto tiempo
les exigimos estar, ¿no? Oye, discúlpame, nada más tantito, te hablo. Yo sé que estás en tu casa, que es sábado y que, pero necesito el dato. Entonces, ya le quitamos la posibilidad de estar en casa al cuidado afectivo y la convivencia. Y entonces tiene que venir, o al menos tiene que invertir un tiempo para la responsabilidad laboral. Y hay algo muy importante que hemos trabajado, que es la prevención del hostigamiento sexual y el acoso sexual, que también afecta los climas laborales. Entonces, al interior de los municipios hay que empezar a pensar en acciones muy puntuales que en nuestro caso tenemos responsables estatales del programa y por supuesto tenemos enlaces de género en algunos, no en todas las jurisdicciones del país, lo cual puedo poner a disposición de los titulares de los municipios para empezar a ver de la mano, por supuesto, con la doctora Adriana Stanford en materia de municipios saludables, con una mirada de política nacional, de política municipal, déjenme decirlo así, para la igualdad. Y también para las personas a las que prestan servicios, ¿no? Hay veces que en materia de cuidados de los espacios, ¿no? Promovemos o permitimos mucho más el acceso de las mujeres y también hay que tener mucho cuidado que esa actividad voluntaria, esa campaña a la que se les invita a hacer cualquier otra acción de la mano con los municipios, no sea una sobrecarga para las mujeres o bien una discriminación para que los hombres no puedan participar dentro de ellas de manera mucho más saludable, mucho más alternativa y sobre todo mucho más afectuosa emocional y físicamente. Sería por ahora lo que podría decir. Insisto, me gustaría escuchar a alguien más. Muchas gracias, Ernesto Andrea. Muchas gracias, maestra Norma Angélica. Gracias por hacernos estos comentarios y sobre todo por proporcionarnos esta información. Y a continuación daré lectura a algunas preguntas y comentarios que tenemos por parte de nuestros participantes en el chat. Alfonso Núñez nos consulta lo siguiente. ¿Se tomó a consideración las enfermedades para ambos? ¿Qué pasa con el factor de accidentes automovilísticos entre ambos? Adelante, por favor, maestra. Muchísimas gracias. Sí, pues este es un ejemplo claro, ¿no? A veces los temas a mi cargo conceptualmente son muy fáciles de entender, déjenme decirlo así, entendemos los conceptos, pero ya al ponerlos en la práctica, por supuesto que cuesta, ¿no? Cuesta un poco pensar esto. Efectivamente, en materia de accidentes automovilísticos podemos, por supuesto, subdividir en dos ejemplos muy claros, no únicos. Ya lo decía yo, en materia de accidentes en motocicleta, por supuesto son los jóvenes que viven en áreas urbanas de 19 a 29 años de edad. No obstante, en automóvil, somos las mujeres, sobre todo acompañantes, quienes más tenemos afectación a nuestra salud, incluyendo la pérdida de vida, porque nos subimos sobre todo con un hombre con altos índices de alcohol en la sangre, ¿no? Y ahí versan dos cosas. Primero, a ellos les dijeron que tienen que mostrar ser hombres, incluido manejar, aun cuando estén altamente alcoholizados. No pueden decir que no pueden, ¿no? Y que no van a poder manejar o llegar a su destino, pero también las jóvenes o mujeres que le acompañen. Pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar? No, mana, imagínate que no me vaya con él, ¿cómo me va a ir? ¿No? Lo tengo que cuidar, ¿cómo lo dejo ir solo? ¿No? Y todo esto es bajo preceptos de género. Entonces, en materia de automóviles, de accidentes automovilísticos, son hombres, por lo general, con grandes grados de alcohol en la sangre y mujeres acompañantes que no podían dejarlos ir, había que cuidarlos, imagínense que se vayan solos.
Entonces, en ese sentido, sí, estos serían dos ejemplos de cómo aplicar la perspectiva de género en un tema de salud. Muchas gracias, maestra Norma Angélica. Y a continuación voy a dar lectura a un comentario por parte de nuestra participante Sandra García. El sistema de salud está dirigido a atender problemas de salud física. Sin embargo, la salud mental de la población no se le ha dado mayor importancia. Salvo la opinión de los expertos, es necesario prestar atención en este tipo de salud para evitar consecuencias físicas. Sí, por supuesto, ya lo decía yo, la salud mental es altamente estigmatizada en nuestro país, ¿no? Es decir, si se sugiere, si siquiera, ¿no? Podemos opinar a que alguien primero, pues pensar que una necesita o quiere o requiere este tipo de atención es compleja. Pero en materia de los hombres es todavía mucho más compleja porque no pueden mostrar debilidad. Todavía nosotras podemos ir y hablar de nuestros temas, de lo que nos pasa, de la tristeza y de la ansiedad y otros padecimientos emocionales y psicológicos, ¿no? Entonces, sí, si hay algo estigmatizado en nuestro país es la salud mental. Si siquiera lo podemos medio mencionar, es no estoy loco, no lo necesito, solo puedo, sola voy a estar, ya le pregunté a la amiga y ese remedio seguro a mí también me va a funcionar, ¿no? Por supuesto que hay quienes manejan esta idea de que el cuerpo solo grita lo que la emoción calla, también podría ser otro punto de tema de reflexión y de diálogo. Por supuesto que la salud mental es mucho o igual de importante que la salud física, porque además en nuestro país poco hablamos de prevención. Y si hay algo que esta Dirección General necesita y busca, y su trabajo es la prevención más que la atención. Ya llegamos, ¿no? Cuando traemos el problemita, el dolorcito o el dolorzote o el problemota, ¿no? Entonces, poco hablamos de la prevención y en materia de género, en la prevención en hombres es todavía mucho más invisibilizada, insisto, porque tienen que mostrar y estar siempre a la par de la masculinidad hegemónica. Muchas gracias, maestra Norma Angélica. También nuestra participante Amanda Martínez nos comenta, perdón. Es relevante que se retomen las pláticas que se realizaban en los centros de salud de comunidades rurales e indígenas, ya que permitían brindar información a la población para el cuidado de la salud personal y de sus familias y tomar conciencia de las acciones que quizá no conocían para su bienestar. Ahora que tenemos que hablar y actuar con perspectiva de género, sobre todo en las comunidades rurales, que es donde más se observa el machismo, se retomen las pláticas a los beneficiarios de programas sociales para que vayan aprendiendo, conociendo y por ende sensibilizándose y cambiando estas formas de pensar para que sus hijos e hijas se vean incluidos y beneficiados de toda esta normatividad que se va creando en torno a la igualdad y a la equidad de género. Sí, por supuesto, si tenemos desde la Dirección de Género y Salud y muy recomendado e instruido por el Director General de Promoción de la Salud es trabajar directo en las comunidades de la mano. Ahora, en este caso, insisto, con el trabajo de la doctora Adriana Stanford para llegar a la médula de la salud pública, que es ahí, en las comunidades y con la gente para quien y con quienes trabajamos. Y sí, por supuesto que podemos hacer acciones. Recuerden que sus acciones de invitación a las unidades de salud hay que promover la prevención de la salud con esta perspectiva y ser muy cuidadosas para que los hombres comprendan cómo han construido precisamente su cuerpo y el autocuidado o no de su salud. Y por ende, recuerden el otro contexto o el otro territorio que es el territorio en el cual se mueven, pues por supuesto que si no hay una
una conciencia de autocuidado, tampoco lo hay para el cuidado de las demás personas. Eso les toca a las mujeres. Entonces, hay que hacer acciones. Estaría muy bien que se reactive en ese sentido, con esta perspectiva de cuidar, no sobrecargar en materia de trabajo no remunerado a las mujeres e involucrar a los hombres para la percepción de riesgo de su propia salud y después del cuidado de esa comunidad a la cual pertenecen. Es cuanto, Andrea, por favor. Muchas gracias, maestra Norma Angélica. Y finalmente tenemos una pregunta por parte de nuestra participante, María de los Ángeles Muñoz. Nos dice, en el caso de mujeres que son víctimas de violencia, ¿cuál es el fundamento por el cual directamente como titulares en acompañamiento de las mismas niegan el acceso al servicio? Sin embargo, en acompañamiento de seguridad pública no es negado dicho servicio. En algún momento se realizó el escrito y dieron contestación a que deben no negarles el servicio cuando sean acompañadas. Adelante, por favor. Quiero pensar en el servicio de salud, o a qué servicios se estarían refiriendo, porque efectivamente en materia de salud, ¿no? El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva tiene un componente de prevención y atención a la violencia sexual y en reducir los daños por este ámbito de las niñas, las mujeres, las adolescentes. No exclusivo, pero sí muy dirigido a estos grupos. Y sí, se basan en la norma 046 y los lineamientos, el modelo que de ella emanan, y efectivamente en materia, insisto, de salud por violencia sexual, no necesariamente requieren, por ejemplo, el dictamen de Ministerio Público, ¿no? Para poder ser atendidas para todo el tamizaje de prevención de infecciones VIH y otras ITS y del embarazo no, por supuesto que no deseado, mucho menos planificado. En materia de salud están las normatividades, sí, no tienen por qué exigirles este tipo de dictámenes judiciales, pero no sé a qué ámbito se esté refiriendo quien nos aportó ese comentario. Muchas gracias por su respuesta, maestra Norma Angélica. Igual invitamos a nuestra participante a que nos ponga específicamente a qué servicio se refiere y podamos dar una respuesta un poco más amplia. Y también queremos agradecer la participación de nuestras autoridades estatales y municipales que nos han dejado sus dudas, sus inquietudes y sus comentarios en el chat. A continuación, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para dar cierre a nuestra sesión. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. Y me uno, por supuesto, a este último comentario, Andrea. Seguramente la maestra Norma Angélica nos podrá escribir sus datos en el chat para que si alguien tiene alguna consulta ya más específica, pudiese hacer contacto directo con ustedes y abundar en esa explicación sobre esa última pregunta que pues siempre es interesante. Son aspectos que van saliendo poco a poco, las diferentes implicaciones que tiene pues este gran tema que abordamos el día de hoy. Y para todos aquellos que quisieran hacer esta consulta, revisar los materiales con más cuidado, pues tanto la maestra Norma Angélica como nosotros estaremos a la orden. Por supuesto, cuenten ustedes con la prestación del tema y en la parte final de la misma, pues vienen ya algunos datos de contacto de la maestra Norma Angélica, quien, pues si nos hace favor, te va a reposar ya directamente en el chat, por si alguien de ustedes quiere hacer una consulta en lo particular. Y pues maestra, déjame decirle que estamos cerrando con un gran comentario de su parte, cosa que le agradecemos. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre de la FED y de nuestro titular, el licenciado Naxio Ovalle Fernández, agradecemos a la maestra Norma Angélica San José Rodríguez, directora de Género y Salud en la Secretaría de Salud, que nos haya acompañado el día de hoy. Maestra, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por hacerse el espacio en su agenda. También gracias por haber librado todos los contratiempos del inicio. Ustedes no están para saberlo, pero luego de repente aquí atrás
hacemos machincuepas o volteretas, pero la maestra nos ayudó mucho para que todo saliera muy bien. Y déjenme comentarles que estamos ya muy avanzados en el cierre de este ciclo que hemos concertado con la Secretaría de Salud, también con una gran colaboración por parte de la doctora Adriana Stanford, directora de Evidencia en Salud de la propia Secretaría de Salud, a quien le mandamos un cordial saludo. Y déjenme comentarles que con esta sesión que el día de hoy nos brindó la maestra Norma Angélica, hemos concluido ya la quinta sesión, amigos, amigas. Los invitamos a una sexta que vamos a hacer, fíjense qué gran tema, ciudades amigables con los adultos mayores. Maestra Norma, si hoy hablamos de qué hacemos en esa perspectiva de género, pues ahora nuestra siguiente pregunta va a ser, bueno, ¿y qué hacemos ahora con nuestros adultos y adultas mayores, ¿no? El próximo 8 de noviembre los esperamos por aquí, amigos, amigas, para estar cerrando en el mes de diciembre con alimentación saludable y sostenible. Agradezco a todos mis compañeras, mis compañeros de la FED que nos hayan acompañado en esta transmisión y la hayan hecho posible. Y a todos ustedes, amigas que nos acompañen, que hagan sus preguntas. La verdad es que no lo digo solo por mandarles un cumplido, sino que la verdad, que cuando ustedes hacen un comentario, cuando ustedes hacen una pregunta, nos hacen ver que nuestro trabajo es altamente valorado y también nos motiva a la reflexión y a seguir trabajando para darles una respuesta de calidad a lo que ustedes aquí nos plantean, por lo cual les agradecemos que lo hagan y también les agradecemos que nos sigan acompañando. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima. Gracias, maestra Norma Angélica.